como muchos debieron leer en la pieza que hicimos de publicación, es hablar sobre cómo cuidar a alguien con ansiedad o que la está pasando mal durante la cuarentena. Como les venía contando a quienes ya se habían conectado desde antes, estamos con la doctora, la psicóloga Alejandra Torres Parga. Ella es psicóloga clínica, maestra en neurociencias y también ha investigado mucho como los trastornos de comportamiento y la ansiedad. Entonces, bueno, Alejandra, muchas gracias por aceptar la invitación. No sé si nos quieras contar algo más como sobre tu experiencia tratando estos temas. Creo que algo que me llamó mucho la atención cuando leí tu perfil es que dices que más allá de los estudios o de la parte académica de la psicología te interesa es como poder dar herramientas desde tu parte más humana. Eso creo que me llamó mucho la atención, pero si quieres nos puedes como compartir brevemente como tu experiencia y nada, ya abrimos el espacio como en este tema más concreto. Muchas gracias, María Claudia, muchas gracias y hola a todos. Sí, de hecho, tal y como lo decías, yo soy psicóloga cognitivo-conductual y en los últimos 5 años me he orientado más hacia la formación en la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, desde esa perspectiva, oriento y atiendo todos los procesos de ansiedad, un tema que se ha dado muchísimo durante la cuarentena, ¿no? No solo en nuestro país. Es increíble la cifra, de hecho, la OMS hace 2 semanas marcó una alerta al respecto y decía que la salud mental a nivel mundial estaba en peligro. Había una alerta sobre todos los síntomas de ansiedad que se han presentado a raíz del cambio abrupto que tuvimos que vivir en toda nuestra sociedad. Entonces, efectivamente, la idea de hoy es contestar a sus preguntas, contestar las dudas que tengan, todo desde esta perspectiva que es muy bonita, aceptación y compromiso. Nos dice, vamos a identificar primero qué estamos sintiendo, segundo, vamos a validar, a entender que como seres humanos tenemos todo el derecho a tener emociones que a veces pueden resultar desagradables, y tercero, vamos a solucionar, vamos a actuar a pesar de ese malestar emocional y esa actuación, esas acciones las vamos a dirigir hacia lo que queremos ser, hacia eso que queremos hacer y ser. Ese es el objetivo. Ay, Alejandra, muchas gracias. Suena increíble y pues me emociona y creo que a todas las personas que se conectaron también les debe emocionar mucho como la posibilidad de conversar contigo. Entonces, bueno, antes de comenzar, quisiera como hacer un recuento de lo que ha pasado en nuestras redes sociales y de por qué llegamos como a identificar la necesidad de tener este espacio. Entonces, básicamente, si de pronto han seguido los canales de Mutante, que si no lo han hecho, nos pueden encontrar como @mutanteorg en todas las redes sociales. Hemos estado hablando sobre diversos temas de cuidado, como la ansiedad. Entonces, en una primera instancia, hablamos sobre la ansiedad, sobre cómo reconocerla, también sobre cómo nombrar los diferentes malestares que podemos sentir, como el miedo, el pánico, y también, por ejemplo, qué pasa en nuestros cerebros cuando sentimos ansiedad. Digamos que activando todos estos contenidos empezamos a recibir un montón de comentarios, un montón de solicitudes pidiéndonos contenidos rigurosos sobre cómo ayudar a alguien con ansiedad. O sea, digamos que esta conversación, la idea es centrarla como a partir de esa pregunta, y la idea pues es que Alejandra, desde todo su conocimiento, nos pueda ayudar a resolverla pues como desde diferentes ángulos. Esta pregunta la hicimos en nuestras redes, como ustedes cómo están ayudando a sus seres queridos que la están pasando mal o que sienten ansiedad, y recibimos respuestas como no, yo estoy abrazándolos, escuchándolos, estoy intentando mantener los vínculos vivos, estoy intentando pasar ratos agradables a pesar de la angustia. Y bueno, digamos que salieron un montón de respuestas que creemos que pues son súper poderosas, pero igual queríamos como
socializarlas con una persona que ya ha estudiado el tema, como tú, Alejandra. Entonces, pues nada, para abrir la conversación, quisiera hacer como una pregunta muy general y es, desde tu experiencia, ¿cómo crees que podemos ayudar o cuidar a alguien que tenga ansiedad en momentos como este, de tanta angustia, de confinamiento y donde las noticias trágicas también agudizan un poco como ese malestar? Es cierto. Bueno, desde lo que trabajamos en psicología, lo fundamental ha sido crear redes de escucha. Es increíble el poder que tiene para la ansiedad y contra la ansiedad el ser escuchados. Entonces, si tenemos personas cercanas, familiares, vecinos, las personas con las que convivimos e incluso personas con las que no estamos compartiendo cuarentena, lo mejor que podemos hacer, digamos que lo primordial, es actuar como escuchas, ¿no? Y escuchar sin juzgar, es decir, escuchar con mucha calma, dándole todo el espacio y la seguridad a la otra persona para que pueda hablar cómo se está sintiendo, qué está pasando, qué está pensando, etcétera. Sin importar, uno, cuántas veces esta persona repita y repita lo mismo. Dos, sin importar que lo que esté diciendo nos pueda parecer bueno, malo, negativo, positivo, etc. Es decir, sencillamente escuchar. Muchas veces el malestar de ansiedad y de angustia, cuando es ya uno nos permite identificarlo, también escucharnos a nosotros mismos y entender que tenemos la solución al respecto. O dos, nos permite manejarlo de manera más efectiva, como dejarnos desconectarnos un poquito de ese malestar para dedicarnos a hacer otras cosas que pueden ser mucho más positivas para nuestro bienestar. Entonces, eso sería lo primero, escuchar. Quisiera saber cómo les ha ido a ustedes al respecto, qué tan capaces se han sentido de escuchar a los que quieren, a los que aman, a los que están cercanos. No sé si de pronto quieran participar de la conversación, lo pueden hacer a través de comentarios o no sé, Archie, si de pronto es posible que abramos. Archie, para contextualizar un poco, es como nuestra estratega digital, entonces digamos que él nos puede ayudar pues como a encontrar la forma técnica de hacer esta pregunta lo más fácil posible. Sí, yo creo que, hola, mucho gusto, yo soy Archie, yo estoy ahí tras bambalinas como en los aspectos técnicos. Nada, pues yo creo que como lo ha hecho Alejandro está muy bien, como si quieren alguien, si tiene algo por decir y quiere participar, lo puede hacer activando su micrófono, activando su cámara y hacerlo, o si quiere dejar un comentario también, una pregunta, un comentario, y luego la tratamos, también se puede hacer por esa ruta, como quieran. ¿Alguno quiere responder esa pregunta que acaba de hacer Alejandra? ¿Cómo están escuchando a quienes de pronto la están pasando mal durante la cuarentena? Bueno, acá María Fernanda Alzate nos dice, yo soy practicante de psicología, me encuentro haciendo telepsicología y noto que lo que más tranquiliza a los consultantes es justamente eso, ser escuchados. Sí, es que por eso se denomina de hecho red de escucha. Es muy bonita la estrategia porque fíjate que es algo que podemos hacer todos desde casa. Yo soy psicóloga, llevo practicando este tema desde hace varios años, más de una década, y a pesar de eso, yo misma como ser humano también he tenido que armar mi red de escucha. Entonces tengo a mis mejores amigos, tengo a mi familia más cercana, tengo a mi esposo, que cada uno de ellos contribuye en un papel de escucha a lo largo de los días para ayudar a sobrellevar los síntomas de ansiedad que como todo ser humano tengo derecho a sentir. Entonces, fíjense que si eso me pasa a mí desde psicología y teniendo las herramientas de manera profesional para manejarlas, pues a cualquier otro ser humano le va a suceder. Porque solo porque seamos humanos ya vamos a presentar síntomas de ansiedad en algún momento, en especial ante cambios tan abruptos como los que hemos vivido en las últimas semanas.
Ok, Alejandra, antes de seguir con la siguiente pregunta que habíamos planeado, me gustaría preguntarte cómo crear esa red de escucha, es decir, digamos que la red de escucha es para que me escuchen a mí o para que yo también pueda escuchar a los demás, en qué consiste y cómo podría empezarse a activar esa red. Perfecto. Entonces, la red de escucha consiste en escuchar y ser escuchado. Qué bueno haces esa pregunta. De hecho, la idea, como les decía, es escuchar sin juzgar. Es realizar escucha activa, que es una habilidad social muy, muy básica, ¿no? Entonces, la otra persona me habla, me cuenta cómo se está sintiendo, me dice, mira, tengo ansiedad, estoy pensando esto, o estoy viviendo esto, estoy desmotivado, pasa, etcétera, etcétera, y yo actúo solo como alguien que escucha. No doy mi opinión, no digo que considero que está bien o mal lo que está haciendo o diciendo, no digo que se calme, que se tranquilice, que todo va a estar mejor, que si hace esto o aquello le va a ir mejor. No, solo escucho, escucho y valido. Validar implica recordarle a la otra persona que tiene todo el derecho a sentirse así, que está bien y que se dé su espacio, y tenga un espacio para sentirse así. Eso es. Entonces, lo que hacemos es identificar personas cercanas con las que podamos tanto hablar como escuchar de esa manera. La idea es que no sea siempre la misma persona porque la vamos a sobrecargar. Por ejemplo, los profesionales en psicología nos preparamos, nos educamos para ello, para ser la persona que escucha a nuestro paciente. Sin embargo, por lo menos desde cognitivo-conductual y desde ACT, nosotros no solo escuchamos, el rol en la consulta va un poco más allá a orientar, pero eso es algo que podemos desarrollar porque nos hemos preparado para ello. En cambio, cuando hablamos de una red de escucha, hablamos de solo escuchar y validar. Significa que no lo voy a hacer ni con la misma persona siempre, ni lo voy a hacer todo el tiempo con esa misma persona. ¿Sí? Es decir, identifico familia, pareja, amigos, vecinos, personas con las que pueda hablar de esos temas que me están generando ansiedad. Y si voy a hablar siempre de lo mismo, procuro que sea una persona diferente. De esa manera no voy a sobrecargar al otro, pero voy a poder expresar, sacar todo este contenido de ansiedad que de hecho, como les decía ahora, al expresarlo puedo escucharme a mí mismo también como ser humano y hacerlo. Y nosotros también entonces actuar de esa forma, preguntarle a nuestro amigo, a nuestro familiar, a nuestra pareja, a nuestro vecino, de cómo estás, te veo ansioso o cómo estás llevando la cuarentena, quieres hablar conmigo, yo te puedo escuchar. Eso implica generar la red de escucha. Armo mi red y yo mismo me ofrezco de red a otros para que sepan que puedo escuchar sin juzgar. Ok, acá antes de seguir con una pregunta que nos hicieron antes, me gustaría hacerte una pregunta que nos hacen ahora, que tiene que ver con esto que dices, y es, ¿qué pasa si no contamos con una red de apoyo tan amplia o tan sólida para ser escuchados? ¿Cómo podemos empezar a crearla? ¿Cómo podemos empezar a, pues, como activarla? Perfecto. Fíjate que eso es algo que también se ha hecho muy evidente durante la cuarentena. Como ya no podemos salir a distraernos en otras cosas, desahogarnos de otras maneras fuera de casa, se empieza a hacer evidente que muchas veces los círculos sociales están muy cerrados o que de hecho estamos muy limitados en cuanto a nuestro círculo social. Una opción muy buena es empezar a identificar las personas con las que escasamente hablábamos antes, pero ya teníamos un contacto. Compañeros de trabajo, compañeros de colegio, de universidad, vecinos, personas así cercanas con las que podemos tener contacto a través de redes sociales, por supuesto. La idea es mantenernos en casa de ser posible. Entonces,
entrar a saludar, ¿cómo estás? ¿Qué más? El solo hecho de entrar a hacerle preguntas a la otra persona, incluso si soy yo quien está presentando los síntomas de ansiedad, el solo hecho de enfocarme en alguien más, en hacer esas preguntas, en socializar, ayudará muchísimo al manejo de esos síntomas de ansiedad personales. Entonces, esa es una primera opción. Estamos desde las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera. Entonces, hacer este contacto equivale menos riesgo y menos esfuerzo social que de tener que hacerlo de manera física. Te facilita un poco más y es con cosas tan sencillas como preguntarle al otro, ve, ¿cómo estás pasando tu cuarentena? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Enviar un chiste, un meme, etcétera. Cosas que sean triviales, pero que ayuden a empezar a crear ese lazo social. Desde ahí es donde empezamos a generar una red social, que si bien al inicio no va a ser grande o amplia para escucharnos a nosotros, ya estamos dando un primer paso para ir desarrollando esa red. Quisiera saber si respondí su pregunta. Sí, yo creo que está súper clara. Igual, pues, bueno, sí, Aileen Smith, quien fue, quien hizo esa pregunta, nos dijo que súper clara, que muchas gracias. Marcela Correal, por otro lado, nos pregunta, pues primero nos cuenta que tuvo un episodio de ansiedad muy fuerte hace 20 años que no se había vuelto a repetir, pero con todo esto como que se activó de nuevo, que hablar con su esposo ha sido muy bueno y pues que también ha acudido al psicólogo, pero no sé si de pronto le puedas dar como otro consejo en esta vía para de pronto sobrellevar con esta ansiedad que volvió a aparecer. Pues con esta situación que estamos viviendo. Claro. Maravilloso que haya identificado inmediatamente hablar con su esposo, ¿no? Con su pareja, con esa persona cercana, que además eso va a mejorar esos lazos, esa intimidad en la relación, sea de pareja, social, familiar, la que sea, eso mejora los lazos. Eso es lo primero. Lo segundo, qué bueno que tuvo la responsabilidad y como el valor por sí mismo de buscar un profesional para hablar al respecto. Hay ciertos temas de ansiedad que al ser crónicos o al presentarse en picos muy graves, requieren sí o sí de un profesional. Entonces, cuando llegamos a esos picos, lo ideal es buscar ayuda. Lo tercero es que, por supuesto, hay unas estrategias generales que nos van a permitir desde casa manejar la ansiedad, ya sea o prevenirla o intervenir en ella una vez que se está dando. La primera de ellas sería entrar a desarrollar ejercicios de atención plena. Generalmente yo recomiendo mucho los ejercicios de respiración porque son una ayuda increíble tanto para los procesos fisiológicos, es decir, para nuestro cuerpo, para nuestra oxigenación, etcétera, como para la atención. Entonces, ejercicios de respiración, hay muchísimos en videos de YouTube, en las redes han compartido muchísimas estrategias al respecto, es muy bonito el material que se comparte al respecto. Y segundo, hacer ejercicios de meditación, que también encontrarán en las redes, en internet en general. Entonces, ese es un punto. ¿Qué pasa? Esos ejercicios de atención plena nos permiten centrarnos en el aquí y el ahora. Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de adelantarnos al futuro, de preocuparnos, de me ocupo desde ya y pienso desde ya en todo lo que puede pasar o en todo lo que puedo perder, en todos esos miedos que tenía desde antes y que ahora se van a disparar por estar encerrada, por el cambio social que he estado observando, por el cambio económico, por la salud, en fin. Entonces, cuando estoy pensando en todo lo que puede pasar o en todo lo que creo que sí o sí va a pasar, me desconecto de lo que estoy viviendo aquí y ahora. Pierdo la oportunidad de hacer cosas que podría hacer justo ahora y que van a mejorar mi bienestar. Entonces, al realizar estos ejercicios de atención plena y respiración, vuelvo a conectarme con esto que está pasando ahora. Y de hecho puedo decidir con mucha más certeza y sensatez que si estuviera preocupada todo el tiempo.
Alejandra, muchas gracias. Me gustaría ahora preguntarte un poco, como siguiendo la conversación que veníamos tejiendo al principio, sobre esos seres queridos que tal vez la están pasando mal o que sientan ansiedad, que cómo podemos reconocer que alguien necesita ayuda. De pronto hay algunos signos que nos pueden alertar sobre como esas redes de apoyo que deberíamos activar frente a los seres queridos que nos rodean o que nos acompañan en la vida. Sí, eh, hay dos grandes signos que nos dicen, bueno, ya esto se sale de nuestras manos y es necesario buscar un profesional, llamar a la línea de ayuda, hacer algo que va más allá de nosotros. El primero de estos signos es que esta persona presente preocupación y ansiedad todos los días, es decir, no hay un solo día de descanso o por lo menos día de por medio casi, pero así casi que todos los días a lo largo de 2 semanas aproximadamente. ¿Sí? Y cuando hablo de preocupación y ansiedad, me refiero a que tenga inquietud motora, como el hecho de que esté todo el tiempo moviéndose. ¿Les ha pasado que han visto a alguien que está sentado y está haciendo esto, coge el lapicero y está todo el tiempo así, está moviendo las uñas, puede quedar quieto, sentado, descansar, relajarse, le es imposible? Ese es uno de los signos. Ahora imagínense que esta persona se encuentre de esta forma, con esta inquietud todos los días a lo largo de semana y media, 2 semanas. Adicionalmente, que esta persona normalmente esté diciendo que está cansada, que tiene dificultad para concentrarse, que esté muy irritable, que cualquier cosa le enoje o le haga llorar, y que esto suceda todos los días a lo largo de esa semana y media o 2 semanas. Y finalmente, los cambios de sueño y alimentación, que esté comiendo mucho más o que incluso esté sin apetito, es decir, que haya un cambio grande, amplio, y que además tenga dificultad para conciliar el sueño, es decir, que se acuesta a dormir y definitivamente no logra dormirse, o que duerme muy pocas horas. Cuando hablo de muy pocas horas es dormir menos de 6 horas diarias. No es lo mismo, y aquí un alto, y es, no es lo mismo que yo me acueste a las 12, 1, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y me levante a las 8 de la mañana o me levante a las 10, 12 de la mañana del día y diga, no, es que no pude dormir bien. No, no es lo mismo, porque a nivel biológico nuestro cuerpo está preparado es para dormir en las noches. Y que esta persona se acueste, se haya levantado a las 6, 7, 8 de la mañana por tardar, se acueste a las 8, 9, 10 de la noche y no logre conciliar el sueño. Es decir, a pesar de que se levanta temprano, a pesar de que realiza tareas común y corriente en el día, hace aseo, camina, hace cosas que necesita hacer, en la noche cuando se acuesta temprano no logra conciliar el sueño. Ahí estamos hablando de ansiedad, no de un ciclo de sueño desordenado, que es diferente. Entonces, cuando vemos que esta persona está presentando estos síntomas, repito, irritabilidad, tensión muscular, cansancio, llora frecuentemente, cambios en el apetito o en el sueño, inquietud, etc. Y que además esta ansiedad evita que pueda realizar otras cosas, es decir, está tan ansioso que no logra pensar bien, que no logra concentrarse en su estudio o en su trabajo o en las actividades que normalmente hace. Es decir, se ve una novela, se ve un programa, una serie de televisión y ni siquiera logra concentrarse en la serie por la ansiedad que carga. En ese momento sabemos que estos signos son de alarma, de alerta, y necesitamos la ayuda de un profesional. La idea es que en ese momento entremos a buscarlo. Ok, perfecto. Alejandra, una pregunta. ¿Podríamos hablar de unos cuidados generales para esos seres queridos que tal vez tengan como estos tipos de ansiedad? ¿O cada persona, digamos, que debería tener unos cuidados específicos según sus propias necesidades? Perfecto. Hay unos cuidados generales, ¿sí? Como seres humanos, hay unos cuidados y unas acciones. Lo más bonito de este asunto es que son cosas que nosotros mismos podemos hacer y que podemos orientar a esta persona
a que también haga. Entre esas cosas, la primera que diría, la repito, ejercicios de respiración y atención plena. La segunda, ejercicio, actividad física. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de picos de ansiedad muy altos, también hablamos de ciertos desórdenes hormonales. Hay una segregación de neurotransmisores y hormonas en nuestro cuerpo. El realizar actividad física a diario o día de por medio o varios días a la semana, si sean solo 3 días a la semana, el hecho es que realizar la actividad física nos ayuda a que a nivel fisiológico ya estemos controlando, casi que controlando ese tema. Caminar, hacer alguna actividad que nos canse, saltar lazo, brincar, si no tenemos mucho espacio en casa, podemos brincar, podemos hacer flexiones, podemos hacer alguna actividad de cardio, ese tipo de actividades, incluso hacer el aseo de la casa, ese tipo de actividades nos ayudan a controlar ese aspecto fisiológico y, por orden, prevenir los síntomas de ansiedad. Entonces aquí tenemos atención plena y respiración, ejercicio, es decir, actividad física, rutinas, crear nuestras rutinas. Los seres humanos somos seres en general sedentarios o seres de rutinas. Los cambios generan ansiedad porque nos dan la sensación de incertidumbre. Nos preocupa qué va a pasar. Estamos enfrentándonos a algo desconocido. Teniendo en cuenta que en este momento nuestro mundo es un tema totalmente desconocido, el que nosotros mismos construyamos rutinas desde casa nos va a facilitar mantener la sensación de control en algo nuestro. Entonces, construir rutinas. Me levanto a tal hora, entonces entre las 6 y las 7 de la mañana, desayuno entre las 7 y las 8 de la mañana, hago ejercicio entre las 8 y las 9 de la mañana, o leo, o hago el aseo, o hago mis tareas, o lo que tenga que hacer. Pero dentro de horarios, no tienen que ser horarios muy rígidos, pero sí saber que dentro de ciertas franjas, por ejemplo, en la mañana hago esto, en la tarde hago esto y en la noche hago esto, empieza a generarme una sensación de control que va a interrumpir los síntomas de ansiedad. Y eso nos sucede a todos los seres humanos. Entonces tenemos atención plena, actividad física, rutinas, como les decía hace un momento, los horarios de sueño y de alimentación también incidirán muchísimo en ese tema. Y finalmente hablaríamos de actividades gratificantes. Entonces, actividades gratificantes para nosotros y actividades gratificantes para los otros. Por ejemplo, si están conviviendo con alguien con ansiedad, entrar a agradecerle a esa persona lo que hace es una ayuda increíble para esa persona. Y entrar a agradecernos a nosotros mismos lo que ya tenemos y lo que nosotros mismos hacemos es una ayuda increíble para nosotros. Entonces, gracias por levantarte a hacer el desayuno, gracias por limpiar el polvo, gracias por continuar con tus responsabilidades, gracias por encargarte de tus tareas del colegio, de la universidad, gracias por seguir trabajando desde casa, gracias a mí por haberme acostado temprano y a tiempo, gracias a mí por haber terminado esta actividad que tenía que terminar, es decir, agradecer y realizar actividades que merezcan también esa gratificación. Entonces, hoy tuve media hora libre y en esa media hora libre me dediqué a pintar, a dibujar, a hablar con personas con las que no hablaba hacía mucho, a escribirles. Esas actividades merecen agradecimiento propio y además van a darnos un significado de control, un significado que, como les decía ahora, va a pelear contra esos síntomas de ansiedad. En general, esas son las herramientas básicas que todos los seres humanos tenemos para controlar y, de hecho, prevenir los síntomas de ansiedad desde casa. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, ahorita Juan Andrés Romo nos hizo una pregunta, creo que fue respondida. Juan Andrés, igual bienvenido. Si te quedaste con alguna pregunta, él estaba preguntándonos como si los hábitos eran importantes para evitar que la ansiedad se desarrollara. Supongo, o sea, con todo lo que dijiste, sí, son importantes, sí es importante que tengamos una rutina, pues con todas las recomendaciones que acaba de hacer la doctora.
Y bueno, abriendo la discusión, quiero también darle la palabra a Daniela Bernal, que nos pregunta de qué manera podemos mantenernos informados respecto a lo que sucede afuera en el mundo, sin que eso signifique que nos descuidemos en nuestra salud mental. Y aprovecho para hacer como una pequeña anotación. Ese tema lo estuvimos discutiendo en nuestras redes sociales, hicimos un debate en Twitter con psicólogos y psiquiatras, entonces súper pues bienvenidos también a consultar esas herramientas, ya lo publicamos en todas nuestras redes sociales, pero igual pues me gustaría escucharte, Alejandra, pues como que pues sobre lo que tienes que decir al respecto de esa pregunta. Yo tengo una recomendación muy, muy básica, la verdad, y de hecho es la que sigo a nivel personal, y es tener, así como hablo de rutinas y hablo de horarios, también tener unos horarios al respecto, ¿no? Entonces, uno, identificar canales. ¿A través de qué canales voy a informarme? Me informaré a través de determinados canales de televisión o a través de determinadas emisoras, programas de radio o a través de determinadas redes sociales. Entonces, ¿a través de qué redes? Y con lo de las redes hay que ser muy cuidadosos. ¿Cómo voy a verificar que lo que aparece en estas redes sea real? Entonces, en ese tema hablaría más de a través de qué medios de comunicación, periódicos, enlaces, portales de noticias, etc. Entonces, uno, identificar a través de qué canales, ¿sí? Y ser muy selectivos al respecto. Así como cuando elegimos un colegio, elegimos una universidad, una institución en la que nos vamos a formar, siempre somos selectivos, siempre pensamos, bueno, esto qué costos económicos tiene, qué clase de educación me ofrecerá, qué título voy a obtener. De la misma forma hay que aprender a ser selectivos con las noticias y la comunicación a la que tenemos acceso. Entonces, ¿de qué puntos, de qué canales voy a adquirir esa información? Lo primero. Lo segundo, ¿en qué horarios? No es lo mismo estar pendiente todo el día o cada vez que tengo un ratito libre de las noticias, es decir, todo el día estar adquiriendo noticias sin ningún filtro, a tener un horario específico. Lo hago en las mañanas, lo hago en las noches, o etc. Y tercero, una vez que nos enfrentamos a noticias que puedan ser desagradables, que nos puedan preocupar, hacer uso de nuestra red de escucha. Si nos sentimos ansiosos porque leímos una noticia, porque encontramos que no esperábamos o que nos genera todavía más incertidumbre, pues utilicemos nuestra red de escucha, o escribámoslo o comentémoslo con alguien, que eso ayuda a mitigar el impacto de dicha noticia. Esa sería realmente la recomendación general que haría al respecto. Vale. Alejandra, Juan Andrés sí tenía como otra pregunta sobre lo de las rutinas, y es cómo mantenernos motivados o ayudar también, aprovechando como la coyuntura de esta conversación, ayudar a otros a que se mantengan motivados por seguir esas rutinas. Racionalmente lo queremos hacer, pero de pronto la motivación no está, o de pronto perdemos en la disciplina de seguirlas. Sí, es cierto, es muy, muy cierto lo que dices. De hecho, desde casa es más complicado seguir rutinas que cuando tenemos que ir a otro lugar y hay una mirada social al respecto. ¿Qué sucede? La idea es que seamos flexibles. Por eso, por ejemplo, cuando les hablaba de las rutinas, no daba un tiempo específico. Yo no decía, bueno, a las 6:30 me levanto todos los días, a las 7 estoy haciendo ejercicio y a las 8 estoy leyendo. No, porque el día en que no lo haga, todo se va a desbaratar. Me voy a sentir frustrada, me voy a sentir impotente, voy a sentir que no vale la pena lo que hice, me voy a sentir culpable, etc. Diferente a que sea flexible, a que diga, entre esta y esta hora me voy a levantar. Y habrá ciertos días con excepciones. Entonces, por ejemplo, el fin de semana, que siga siendo fin de semana. Entonces, en esos días voy a cambiar un poco esa hora de levantar. El fin de semana no voy a hacer ciertas actividades, así que me voy a esforzar un poco más entre semana en hacerlas. Si no las hice hoy,
bueno, qué vaina, ¿sí? Mañana las voy a hacer. Entonces no es contar que todos los días sí o sí tengo que hacerlas, sino empezar a ser responsables con nuestro propio tiempo. Si yo estoy haciendo algo que, uno, creo que merezco hacer, y dos, considero que eso me ayudará a convertirme en la persona que quiero ser, pues fabuloso, lo continúo haciendo. Si me doy cuenta de que, uy, estoy descansando demasiado, durmiendo, pasando demasiado tiempo en el celular, en el computador, y eso realmente no le aporta a lo que quiero ser, a la persona en la que quiero convertirme, pues ya tengo un alto, tengo mi propio llamado de atención y ya sé que en ese momento puedo cambiar eso que estoy haciendo y dirigirme a hacer algo. Hace mucho más, digamos que se aprovecha mucho más el tiempo y yo me leo la página de un libro en un día a que si no leo nada, porque no, ya la hora que es, ya son las 8 de la noche, ya no alcancé a leer hoy nada, ya perdí todo mi día, ya no hice mi trabajo, no hice las cosas de la casa, etc. No, de la segunda forma me voy a sentir culpable, voy a generar todo un tipo de emociones negativas que podría manejar de otra manera y al darme cuenta de que no estoy utilizando mi tiempo en lo que quisiera utilizarlo, sencillamente hago un alto ahí y termino de dedicar el tiempo a eso que sí quiero hacer. Entonces, esa es una forma flexible y sana de construir rutinas. Las rutinas no necesariamente tenemos que construirlas de una forma estricta y encajada de un día para otro. No va a funcionar en la mayoría de los casos. Y si lo queremos hacer también con otras personas, lo primero es desde nuestro ejemplo. Que yo lo haga, que yo me esfuerce por mi propio tiempo, por mis propias cosas y se lo empiece a compartir a la otra persona. Mira todo lo que hice hoy, mira todo lo que he hecho esta semana, mira cómo lo estoy haciendo, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué crees que puedes hacer desde tu tiempo para tus cosas? No se trata de imponerle rutinas a los otros con el objetivo de ayudarlos, porque no los vamos a ayudar. Se trata de darles a ellos la idea y de abrirles la curiosidad, el espacio para que piensen en qué rutinas quieren hacer. Ve, hoy no hiciste ejercicio, ¿quieres hacer? Estoy de actividad física o vamos a caminar un poquito a lo largo de la casa para movernos un poco más hoy, ¿te parece? Y mañana a la misma hora voy y le hago la misma proposición a esa persona. Le voy creando una rutina. A la misma hora no es a las 7:30 en punto. A la misma hora es, si ayer dije a las 7, hoy podría hacerlo a las 7:30, a las 8, pero como por el mismo orden de tiempo. Entonces, voy creando mis propias rutinas y también abro el espacio con mucho amor y mucho respeto, sobre todo, por el tiempo y las decisiones del otro, a que ese otro cree sus propias rutinas. Eso cuando son mayores de edad. Cuando son niños, nosotros mismos les vamos creando su espacio, también a partir de preguntas. ¿Te gusta hacer eso? ¿Te parece si mañana hacemos lo mismo? ¿Te parece si mañana también le dedicamos este tiempito a las tareas o a las clases y luego vamos a jugar y luego no sé, con los niños nosotros lo dirigimos un poco más, pero con los adolescentes y adultos abrimos el espacio y permitimos que tomen sus propias decisiones. Así hacemos nuestras propias rutinas y le damos la posibilidad de hacer las rutinas. Me parece súper clave eso que dices, como del respeto y del amor, ¿no? Porque a veces de pronto interpretamos internamente que ese ayudar tiene que ser más como una imposición, cuando realmente debería ser algo con lo que la persona pues necesariamente debe estar de acuerdo, ¿no? Pero bueno, quisiera darle la palabra a María Fernanda Alzate, pues que nos cuenta que tiene un consultante que está diagnosticado con depresión hace 8 años y que a veces es complicado como darle estrategias porque esta persona como que cambia de estado de ánimo constantemente y que su estado de ánimo es como bajito la mayor parte del tiempo. También que hay actividades que no quieren realizar, que pues también está relacionado con lo que hablabas, pues que no todo pues va a ser como consensuado. Y que digamos, por ejemplo, no come muchas veces, no duerme, y que ella a veces se queda como sin herramientas. Entonces,
que si de pronto tienes como alguna recomendación para hacerle a ella. Sí. Mm, Desde la terapia de aceptación y compromiso, nos moveríamos en torno a algo que denominamos Exactflex, que son como los 6 grandes principios de la terapia. Entonces, entre ellos está, uno, identificar valores, ¿sí? Y eso también va para todos. Una muy buena ayuda para crear nuestras propias rutinas, para ser flexibles en el seguimiento de esas rutinas y para mantenerlas, es primero identificar qué valoramos en la vida, qué nos importa, qué objetivos tenemos, qué queremos lograr, qué queremos ser, porque finalmente esa es la motivación en torno a la cual nos vamos a mover cuando la monotonía nos alcance, cuando la desesperanza nos llegue, cuando lleguen picos de ansiedad a nivel fisiológico, cuando la depresión golpea muy duro. Es en torno a los valores que logramos levantarnos y volver a movernos. Entonces, eso es lo primero, identificar qué valores tiene, qué está valorando en su vida y en torno a qué quiere moverse, lo primero. Lo segundo, trabajar herramientas de difusión o desconexión. Es decir, una vez que ya llegó todo este problema de ansiedad o todo el peso de la depresión, ¿sí? Una vez que están todas esas emociones ahí, que está muy, muy conectado, muy fusionado con esas emociones, que no quiere hacer nada, ¿qué estrategias tiene para darse esas emociones en ese momento y volver al presente? Estar en el presente nos permite partir de aquí para ir a hacer lo que queremos hacer. Si estamos en depresión o en ansiedad, no podemos hablar de hacer lo que queremos hacer, porque en realidad estamos muy conectados con esos síntomas. Entonces, trabajar estrategias de atención plena, trabajar estrategias de regulación, trabajar estrategias de manejo de emociones, con eso nos desconectamos de ahí. Y una vez que ya nos vamos desconectando, es ir a realizar actividades de acción comprometida, es decir, acciones, cosas que hagamos que nos orienten a eso que valoramos, a eso que queremos ser. De esa forma, yo tengo un eje que me motiva, tengo herramientas para desconectarme una vez que esas emociones que están fuera de mi control llegan y tengo acciones ya determinadas, ya identificadas para ir a hacer una vez que llega eso. Esos serían los 3 grandes focos que trabajaríamos y que de hecho trabajo en este momento con pacientes con sintomatología depresiva muy fuerte. Ahorita, bueno, Mariana Nao nos pide el favor de repetir como en términos generales esos tres pasos. ¿Podrías hacerlo como de manera breve y sintética, que dice que no le quedó tan claro? Listo. Entonces, lo primero, identificar valores. Cuando yo hablo de valores en psicología, pues desde aceptación y compromiso, no hablo de los valores éticos o morales, quiero hacer la aclaración. Yo hablo de los valores como lo que valoro en mi vida, lo que me importa. Entonces, identificar eso, ¿sí? ¿Qué valoro en mi área personal? ¿Qué valoro en mí misma? ¿Qué valoro de mis proyectos personales, de lo que quiero hacer en mi vida? ¿Qué valoro de mi familia? ¿Qué valoro de mis estudios, de mi trabajo, de lo que estoy haciendo? ¿Qué valoro de mi pareja o del área de pareja? Si no tengo pareja, entonces, ¿qué quisiera tener en una relación de pareja? ¿Cómo quisiera que fuera? Y si ya la tengo, ¿cómo quisiera que evolucionara esa relación de pareja a futuro? Pues, y de mi área social. Entonces, ¿cómo están mis habilidades sociales? ¿Cómo me voy a relacionar? ¿Qué valoro al respecto? ¿Qué quisiera conseguir, lograr, etcétera? ¿Qué valoro? Es lo primero. Lo segundo, herramientas de difusión o desconexión. Es decir, ¿qué hago que me permita desconectarme de las emociones que ya estoy sintiendo y conectarme con el presente? Contactarme justo aquí con lo que estoy viviendo, aquí y ahora. Eso es lo segundo. Y lo tercero es acción comprometida. Es decir, ¿qué acciones, qué cosas puedo hacer que me acerquen
a ser y hacer la persona que quiero ser, ¿sí? Es decir, la persona que valoro, eso que valoro. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Resulta que en mis valores identifico que algo que quisiera a largo plazo es aumentar mi círculo social, precisamente porque la cuarentena me ayudó a darme cuenta de que no tengo una buena red social o no es amplia. Entonces, una de las cosas que valoro y que me importan en la vida es ampliar mi red social. Perfecto. Resulta que ya estoy bajo estos síntomas y bajo estas emociones de depresión. Entonces estoy acostada en mi cama, no me quiero levantar, todo me enoja, me irrita, me da tristeza, quiero llorar, tengo muchísimo malestar emocional. ¿Qué herramienta puedo utilizar en ese momento para desconectarme? Entonces, por ejemplo, utilizo una herramienta que ya haya trabajado previamente en terapia como una herramienta de atención plena. Entonces, en ese momento, entrar a hacer un ejercicio de atención plena en mi cuerpo, cómo estoy sintiendo, qué soy, qué muevo, qué hago. Y una vez que he aplicado esa herramienta, identificar una acción, algo que yo pueda hacer en ese mismo instante que me mueva hacia lo que valoro. En este ejemplo sería hacia esas habilidades sociales y esa red social. Entonces sería, por ejemplo, podría buscar en internet cómo mejorar mis habilidades sociales. O podría escribirle a mi terapeuta y preguntarle si podemos trabajar eso en la consulta, porque me interesa muchísimo. Ahí, solo con escribirlo, ya me estoy moviendo, ya estoy haciendo algo diferente a estar conectada con esas emociones. O podría escribirle a alguien conocido para mejorar esa relación que tenemos. Ve cómo estás, qué estás haciendo. O podría mirar algún círculo social en internet al que pueda unirme, etc. Es decir, identifiqué qué valoro, identifico cómo me estoy sintiendo y realizo algo para conectarme aquí con el presente y el ahora y de esa forma desconectarme de lo que estaba sintiendo. Y tercero, realizo algo en pro de lo que valoro. Esos fueron los 3 puntos que estaba diciendo. Quisiera saber si les quedó un poco más claro. Yo creo que está súper claro. Igual, pues súper bienvenidos como a comentárnoslo todo, pues cualquier duda que haya quedado. Pero aprovecho para también hacerte una pregunta que nos manda una persona que se llama Sony. Ella cuenta que con que su esposa, que ella intenta que su esposa esté bien anímicamente y que la ansiedad no la afecte, pero no sabe si preguntárselo, que si preguntárselo con frecuencia puede ser contraproducente, o que si es mejor solamente abrazarla o dejarla en su espacio personal. Listo. Preguntar con frecuencia, ¿estás ansioso? ¿O estás mal? ¿O estás deprimida? ¿O estás bien? ¿O estás mal? Repito, pues no es lo ideal. Además, porque también genera etiquetas, es como si le dijéramos a la otra persona, yo te asocio o te relaciono con esta palabra. No ayuda mucho. Contrario a que le preguntemos a la otra persona, ¿cómo estás? ¿O qué quieres hacer? ¿Sí? ¿O quieres que hagamos juntos algo ahora? ¿O te puedo acompañar un ratico? ¿Sí? Si la otra persona está ocupada haciendo algo, vemos que está viendo alguna serie, algo en televisión, o leyendo, o haciendo algo, le podemos preguntar, ¿me puedo sentar aquí a tu ladito y acompañarte un ratico mientras yo hago esto? Eso es una muestra de afecto muy bonita, porque le estamos dando nuestra compañía y nuestro cariño con mucho respeto a esa persona. Si esa persona nos quiere hablar, le estamos dando un espacio para que diga, es que me estoy sintiendo así, o es que no estoy haciendo nada, o es que estoy pensando en esto, o es que. Entonces, podemos hacer esas preguntas abiertas, ¿no? Y también podemos ofrecer nuestro apoyo y nuestro cariño de esa forma, con esos hechos, como, te quiero contar que yo me estoy sintiendo así. ¿Tú cómo te estás sintiendo? ¿Sí? Hoy estaba pensando en que quisiera hacer estas cosas. ¿Qué has pensado tú en qué quieras hacer? Eso nos permite conectarnos con la otra persona. ¿Sí? Y está muy bien que muestres tu preocupación y tu afecto y tu cariño y todo lo que te importa a esta persona,
que se lo demuestres y se lo preguntes también. Está muy bien. Lo que pasa es que hay unas formas asertivas de hacerlo. Muchas gracias, Alejandra. Aprovecho para invitarlos a todos para dejarnos sus preguntas. Ya casi estamos acabando este espacio, entonces aprovecho para hacer pues como esa pequeña anotación antes de seguir. Y bueno, hubo una pregunta que recopilamos en los formularios de inscripción que me parece súper clave y es, una persona nos comentaba que tal vez sentía como angustia al ver como unos picos emocionales fuertes de un ser querido. Entonces, Alejandro, va a preguntar cómo lidiar con eso, cómo pues que puede hacer una persona que se vea enfrentada a esta situación de ver a un ser querido que tal vez está teniendo como cambios emocionales fuertes. Yo diría que lo primero es entender hasta dónde llegamos nosotros y hasta dónde tenemos que, en qué punto tenemos que empezar a pedirle ayuda a otra persona, ¿sí? Si hay unos picos emocionales muy fuertes, es decir, que cambian de un momento a otro, esta persona se siente muy enojada en un momento y actúa muy enojada y luego llora o luego ya está calmado o tranquilo y luego otra vez en la misma hora o en el mismo día vuelve a pasar esto y pasa así, pues no puedo hacerme cargo de esos picos emocionales. Como persona, como familiar, como pareja, no puedo hacerme cargo. No podemos hacernos responsables por las emociones del otro. De hecho, parte de nuestra propia responsabilidad es hacernos responsables solo de nuestras emociones y solo de lo que hacemos con nuestras emociones. Eso quiere decir que si la otra persona está teniendo estos picos emocionales, pues yo tengo que entender que eso no hace parte de mi responsabilidad, que de hecho ya se sale de lo que yo pueda hacer y ahí necesito pedir ayuda con alguien más. O adicional, alguien que pueda manejar de forma objetiva y orientar a esta persona. Entonces, esa es la recomendación más grande, identificar si definitivamente esto se está presentando así en picos muy fuertes a lo largo de varias horas y a lo largo de varios días seguidos, se necesita ayuda profesional. Ahora, ¿qué puedo hacer desde casa? Poner límites, con amor y no en el momento de los picos emocionales, sino cuando la persona se encuentre estable. Entonces, que esta persona cuando está enojada está gritando o tirando cosas, está comportándose de forma agresiva, bueno, voy a esperar a que esté un poco más calmado. Cuando ya esté calmado, cuando ya esté haciendo algo normal, me voy a acercar y le voy a decir, mira, yo te quiero mucho, o te amo, o te aprecio, o te valoro, etcétera. Te quiero mucho, solo que esto que hiciste, no cómo te sentiste, ni lo que estabas pensando, sino lo que hiciste. Entonces, cuando tiraste la puerta, o cuando gritaste, o cuando tiraste estas cosas, etcétera. Es puntualmente lo que haya hecho, ¿sí? Entonces, esto que hiciste, pues definitivamente no me gusta, o me preocupa, o me asusta, es decir, cómo nos hace sentir eso. Y por favor, esto no vuelve a pasar. ¿Sí? Si vuelve a pasar, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Y qué creo que podemos hacer? Bueno, vas a tener que hacer esto, o vamos a pedir ayuda, o vamos a hablar con esta persona, o etcétera. Pero es acercarse cuando ya esté calmado. Si esta persona está en un momento de crisis, en el que está muy enojado, o está muy triste, está llorando, o está muy agresivo, acercarnos a decir esto no será ideal, de hecho será todo lo contrario. Entonces, poner límites cuando ya están tranquilos. Y si definitivamente esos límites no se están cumpliendo, es necesario pedir ayuda. Hay que entender cuándo, qué podemos hacer nosotros y hasta qué punto tiene que empezar otra persona. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, Marcela Correal nos hace una pregunta muy interesante y es, ella tiene entendido que la ansiedad se incrementa por el efecto de algunos alimentos. ¿Es esto cierto? Y la segunda pregunta que nos hace es, bueno, si digamos esto es cierto,
de pronto alterar la dieta normal que lleva teniendo una persona no puede de pronto hacerla sentir frustrada o triste, como, o sea, cómo manejar esto. Ok, este tema lo manejo de forma muy general, la verdad, porque pues yo soy psicóloga y esto ya son temas más de orden de un nutricionista, de otro profesional. Sin embargo, partiendo de la primera pregunta, es muy cierto. Hay alimentos que modifican nuestro estado, influyen en nuestro estado de ánimo, ¿sí? Especialmente el asunto de las azúcares añadidas, ¿no? Entonces, ponerle azúcar al jugo, al café, consumir alimentos que ya que traen azúcar dentro de sus ingredientes, gaseosas, algunos jugos empacados, cosas así, galletas, tortas que tienen azúcar dentro de sus alimentos, sí o sí nos van a predisponer a nivel fisiológico a sentir ansiedad. Es como si nosotros nos estuviéramos comiendo nuestra porcioncita de ansiedad. De hecho, normalmente, cuando una persona consume bastante azúcar a lo largo de un día, al siguiente día, o más o menos en unas 72 horas, va a tener un bajón de estado de ánimo. Es algo que suele presentarse en la mayoría de seres humanos, no todos, ¿sí? Pero sí en la gran mayoría, por lo menos a mí también me sucede, ¿sí? Y es que hay un bajón en el estado de ánimo porque es un proceso fisiológico, porque es la respuesta de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro ante esos alimentos que le dimos. ¿Sí? Una forma de prevenirlo es precisamente empezar a controlar esa cantidad de azúcares añadidas que consumimos. Y una forma de controlarlo es con la actividad física. No podría describir aquí exactamente la relación que tiene, pero es una relación que está muy estudiada. Y es que actividad física va a disminuir los síntomas de ansiedad, va a prevenirlos y también va a ayudar con ese proceso de abstinencia, por así decirlo, cuando hay cambios en la dieta, en especial con las azúcares añadidas. Entonces, el tema del ejercicio es fundamental. El consumo de agua, agua, sin saborizantes, sin otros azúcares, sin endulzantes, también es fundamental. Y tercero, entrar a identificar efectivamente qué alimentos necesito más dentro de mi dieta y no. Sin embargo, eso también requiere más ayuda de un nutricionista que desde mi concepto profesional. Ay, muchas gracias, Alejandra. John Vázquez nos cuenta su historia y es que hace un mes lo diagnosticaron con un trastorno de ansiedad generalizada y que tuvo que empezar a seguir un tratamiento farmacológico, pero que no pudo seguir las instrucciones de su especialista porque sentía desconfianza y pues muchas dudas sobre ese medicamento. Pues sin embargo, entonces se empezó a sentir muy mal y siente que pues esta situación lo empezó a perjudicar mucho. Entonces quería saber, o sea, él nos comenta que se siente mejor, pero que igual pues le gustaría saber si de pronto puede contar con alguna recomendación especial como para poder controlar esta situación. Ya, no entendí, se me fue el audio por un momento, entonces no entendí. ¿Aún está consumiendo el medicamento o no? Lo dejó de consumir porque se sintió como desconfianza por el medicamento. Pero ahorita, digamos, ante toda esta situación del confinamiento, se empezó a Se me fue el audio otra vez. sentir muy... No, mentiras. Sí, sí, sí. Ay, ¿ya me escuchas? Pero nos cuenta que decidió llamar nuevamente al psicólogo y que el psicólogo le dijo que iniciara otra vez el tratamiento. Ya lo inició, sí, se siente mejor, pero aún así, pues quisiera como tener recomendaciones para posibles episodios de ansiedad futuros. Es muy importante que cuando hay un medicamento recetado, se siga con mucho juicio el consumo de dicho medicamento. A veces, pues por el tiempo
por el tiempo de consulta, por la carga laboral, por diferentes factores. A veces el profesional no alcanza a explicarle al paciente, en especial el profesional en psiquiatría, que es el que, digamos que el profesional idóneo para medicar en estos temas. Muchas veces el profesional no alcanza a explicarle al paciente que el empezar a consumir un medicamento y dejarlo de un momento para otro sin haber hecho una disminución en la dosis, sin haber hecho un seguimiento de acuerdo a esos factores biológicos que le permitieron al profesional recetar ese medicamento a ese paciente. Sin hacer eso, ese cambio, dejar de un día para otro el medicamento, puede disparar picos de ansiedad o depresión, es decir, picos sintomatológicos de acuerdo a lo que se medica. Por eso es muy importante que si el medicamento fue recetado, se sigan las indicaciones, ¿no? Como todos los medicamentos, en especial estos que juegan con los neurotransmisores y hormonas, se necesitan momentos de adaptación. Es como, imaginémonos que entramos a un trabajo o que llegamos a un nuevo barrio o a una nueva ciudad. Si llegamos a una nueva ciudad, no nos vamos a sentir 100% cómodos a la primera semana y no vamos a estar 100% adaptados a los 15 días. En realidad necesitamos un periodo de adaptación para empezar a conocer, para que nuestro cuerpo se adapte al nuevo clima, al nuevo. Lo mismo sucede con los medicamentos, en especial este tipo de fármacos. Y es que nuestro cuerpo necesita un tiempo para que el medicamento empiece a hacer efecto. No necesariamente el primer consumo ya lo tendrá. Y lo siguiente es que nuestro cuerpo necesita otro tiempo para empezar a dejar el medicamento. Lo ideal, por ejemplo, con un trastorno de ansiedad generalizada es que primero hay que entender que porque haya sido diagnosticado, no necesariamente, no significa, acá no estoy diciendo que sí o que no, voy a hacer esa salvedad. Lo que estoy diciendo es que no necesariamente significa que el trastorno sea para toda la vida, ¿listo? Es como si tenemos una enfermedad, podemos tener una enfermedad grave y que nos la diagnostiquen, significa que necesitamos un tratamiento. Una vez que terminamos el tratamiento, de acuerdo a cómo responda nuestro cuerpo, puede que ya no tengamos más esa enfermedad y puede que ya no la tengamos más el resto de nuestra vida. Eso mismo sucede a nivel psicológico. Y es que el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada no significa que sea un diagnóstico para toda la vida. Significa que en este momento de su vida está presentando unos síntomas que necesitan ser tratados. Y que qué bueno que está la posibilidad de tratarlos, tanto de forma farmacológica como de forma terapéutica con psicología. De hecho, esa es, digamos que la diada ideal. ¿Sí? Tratarlo con fármaco y con terapia. Eso por ahí. Y lo siguiente es que, por supuesto, se van a presentar ciertos picos de ansiedad todavía, en especial por la condición social en la que estamos en este momento. Es normal y no necesariamente se debe al trastorno. Se debe a que estamos en unas condiciones sociales de incertidumbre en las que todos los seres humanos tenemos derecho a sentir esa ansiedad y a sentir ese miedo. Entonces, es normal, pero lo ideal es que lo trabajes con el terapeuta que esté abordando el problema. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, vamos a terminar como la conversación con dos preguntas, ya que pues ya casi se acaba el tiempo. Aileen Smith nos preguntó cómo manejar la ansiedad de un ser querido que tiene una patología respiratoria, como el asma, y que cuando lo retiren de pues, o cuando se termine la cuarentena, pues se tenga que nuevamente exponer afuera. Tal vez lo que entiendo de la situación es que ya le genera incertidumbre o miedo, porque pues supone un riesgo. ¿Cómo podría tratar esta situación? Lo ideal es que haya un acompañamiento médico, ¿sí? Estamos hablando de que las personas con enfermedades respiratorias tienen una vulnerabilidad un poco mayor a las personas que no tenemos dichas enfermedades. Significa vulnerabilidad, no que sí o sí la enfermedad o el virus vaya a atacar. ¿Listo? Entonces,
lo ideal es hacer un acompañamiento profesional. ¿Eso qué significa? Que con el profesional médico que esté tratando el asma, se aseguren de tomar unas medidas de precaución. El tomar esas medidas desde ya va a empezar a darle control a esa persona, es decir, a la persona que tiene la condición de asma. ¿Sí? Va a empezar a darle control porque va a entender que desde sus propios medios hay unas formas de prevenir el contraer el virus. ¿Sí? Entonces, ya sea desde las formas que normalmente lo estamos haciendo, como el uso de tapabocas, guantes, de las medidas de aseo, de higiene que son tan importantes, y aparte de eso, muy importante, un trabajo a la par con el profesional de salud. Ahora, si hay alguna complicación para asistir o tener contacto con ese profesional de salud, entonces lo ideal es entrar a buscar a otro profesional que de manera virtual pueda dar el acompañamiento. Eso en términos de salud. Y en términos de ansiedad, exactamente la misma recomendación que daba ahora, porque la ansiedad sí es algo general a todos. Y es entender que, fíjense en esto, y es que en las charlas que he dado a lo largo de estas semanas y en general en los pacientes con los que he trabajado con síntomas de ansiedad a lo largo de la cuarentena, hay un factor muy marcado, es que a veces tendemos a sentirnos mal por sentirnos mal. Es decir, nos sentimos culpables por tener ansiedad o consideramos que somos casos excepcionales y que no deberíamos tener ansiedad. Nada más incierto. Y es que solo por ser humanos ya tenemos todo el derecho a tener ansiedad, a presentar ansiedad. Entonces, si hay ansiedad, porque aparte de todo hay unas condiciones médicas que pueden predisponer, hacerle más vulnerable a contraer el virus, primero hay que entender que tiene todo el derecho a sentir ansiedad. Segundo, es empezar a identificar cosas que estén a su alcance, bajo su control, cosas que pueda hacer que le permitan tener esa sensación de control. Recuerden que el control es lo opuesto a la ansiedad. ¿No? Si yo controlo cosas y sé que controlo y me encargo precisamente de eso, de controlarlas, estoy haciendo todo lo opuesto a la ansiedad, estoy dándole una cara totalmente opuesta. ¿Sí? Estoy previniendo esos síntomas. Y una vez que llegan los síntomas de ansiedad, como ya sé que tengo bajo mi control, va a ser mucho más fácil manejarlos. No eliminarlos, sino actuar a pesar de esos síntomas, de manera que la ansiedad se vaya por sí. Muchas gracias, Alejandra. Ahorita estaba comentando en la casilla de comentarios, pues valga la redundancia, en la casilla de comentarios, haciendo como una contrapregunta a Mariana. No me quedó tan clara su pregunta. Quisiera, Mariana, saber si de pronto estás por ahí, que nos la puedas aclarar. Ella pues, nos decía qué estrategia o técnica de respiración se puede utilizar para la ansiedad generada por la abstinencia de consumo de, y ahí no entendí la palabra. Entonces, Mariana, si de pronto estás por ahí, pues nos puedes hacerla. De sustancias psicoactivas. No sabía, o sea, la sigla es SPA, no sabía. Listo. Esa es la pregunta de Mariana, que pues como qué estrategias o técnicas de respiración, como tú misma mencionabas, se pueden utilizar para esa ansiedad generada por el consumo de sustancias psicoactivas. Listo. La estrategia de respiración es exactamente la misma que podría hacer cualquier otra persona, ¿sí? Los ejercicios de respiración, normalmente hay dos tipos de ejercicios. El primero implica respirar, es decir, inhalar, obtener todo el aire y mantener un momento el aire ahí y después exhalar. Esa es la primera. Y el segundo tipo de ejercicios de respiración es el de inhalar, exhalar y esperar un momento antes de hacer la siguiente inhalación. Una recomendación muy grande y que es como transversal a todos los ejercicios es hacerlo de una forma muy pausada, empezar a hacerlo con mucha tranquilidad. De esa forma vamos ganando más tranquilidad. Eso
en general es para todas las personas que practiquen ejercicio respiratorio. Bien. Hay que entender algo importante y es que cuando hay abstinencia por consumo de sustancias psicoactivas, es decir, por spa, esta abstinencia tiene un componente fisiológico muy grande. De hecho, dependiendo de la sustancia que se consumiera, el periodo de abstinencia va a ser más o menos. Por ejemplo, no es lo mismo el periodo de abstinencia para alguien que ha dejado de consumir cigarrillo, al de alguien que ha dejado de consumir marihuana, al de alguien que ha dejado de consumir heroína. No es lo mismo, va a ser mucho más grande cada un periodo que otro. Y además, ese periodo de abstinencia se puede acompañar, se puede ayudar, digamos que soportar, de actividad física. El ejercicio de respiración va muy bien y ayuda todavía más de lo que ya podría ayudar con actividad física. Entonces, ejercicio de respiración y abstinencia. ¿Uno recomendable específico? No, realmente no hay uno así específico. Sin embargo, con los que pueden probar eso. Primero hacemos una inhalación, esperamos ahí, podemos contar mentalmente 1, 2, 3, 4, 5 y exhalamos. Exhalamos muy lentamente, luego volvemos a inhalar y volvemos a contar, solo que esta vez podemos contar un poco más, por ejemplo, hasta 10, 1, 2, 3, así sucesivamente, y después exhalamos. Ese sería un ejemplo de ejercicio de mantener la respiración. O el otro sería inhalo común y corriente, exhalo y después espero un momento, que también puede ser un conteo como el que les decía, 5, 10. Lo recomendable es llegar hasta 25, 30 en el conteo máximo. Y después volver a inhalar. Cualquiera de estos ejercicios en realidad ayudará, solo que puntualmente con el consumo de spa es importante hacer el acompañamiento, todavía más importante, hacer el acompañamiento con actividad física. Ay, Alejandra, muchísimas gracias. Bueno, nos hacen otra pregunta, no sé si tengas un último tiempito, Alejandra, para el... Hagámoslo rápidamente, a ver si alcanzamos. Bueno, una última pregunta. En esta cuarentena he visto mucho que no debemos forzarnos ni forzar a otros a ser productivos. ¿Qué es lo realmente adecuado para hacer estas semanas? No hay una norma, ¿sí? Si habláramos de que sí o sí tenemos que ser productivos o tenemos que dedicarnos a relajarnos o a reflexionar o analizar, estaríamos siendo increíblemente inflexibles, ¿sí? Entonces, no es que haya una norma. Lo que pasa es que sí hay que entender que hay una oportunidad diferente. Fíjense que la cuarentena ha sido un espacio en medio de tanto caos muy bonita para estar fuera de distracciones que logramos obtener en la calle, o en el trabajo, o en el colegio, o en la universidad, etc. Entonces, es un espacio que podemos utilizar. ¿Cómo lo utiliza cada uno? Como lo desee, ¿sí? Solo que aquí la recomendación es orientando ese tiempo hacia acciones comprometidas, como decía al inicio. Recuerden, identifico valores, aplico herramientas de difusión y realizo actividades, acciones comprometidas en pro de esos valores. Es decir, aquí sería, bueno, ¿qué dentro de lo que puedo hacer, de lo que está a mi alcance en esta cuarentena, puedo hacer que me ayude a acercarme más a la persona que quiero ser? Que ser súper productivo y terminar mi trabajo, aprender cursos, ingresar a aprender estrategias, aprender a tocar algún instrumento, hacer todas estas cosas me ayudarían muchísimo, están a mi alcance, puedo hacerlas, tengo el tiempo y la disposición. Bueno, perfecto, qué bien. Ahora, que resulta que no están a mi alcance o en este periodo, considero que llevo una vida muy productiva afuera, en la calle, cuando no estoy en cuarentena, y este periodo aquí en casa me puedo dedicar a hacer ejercicios de respiración, hacer actividades que antes no podía hacer, como hacer algo de ejercicio, descansar un rato, hacer meditación, ver series.
tener una pausa en mi vida laboral o en mi vida académica normal, ¿sí? Y hacer otras cosas, bueno, perfecto, ¿sí? No tengo la obligación de ser muy productivo, de aprender muchas cosas durante la cuarentena. No hay obligaciones. En realidad lo ideal es, como les decía, realizar cosas que estén orientadas a eso que quiero hacer, a eso que valoro en la vida, ¿no? Si lo que yo valoro en este momento es ver todas las series de televisión o ver todo lo que no he podido ver en otro momento, pues maravilloso, eso ya está siendo productivo para mí y eso es lo importante. Y lo que valoro es aprender muchas cosas, entonces eso es lo productivo. Entonces lo ideal es eso, como no encerrarnos, ser inflexibles con una norma, sino empezar a identificar qué aplica para nosotros, qué queremos, qué tenemos la oportunidad de hacer y qué precisamente estamos decididos a hacer. Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Creo que un espacio súper útil. Todas las preguntas que salieron también, pues aprovecho para agradecerles a todos ustedes y a todas ustedes que estuvieron conectados durante toda la charla. Creo que fue súper útil, con consejos pues como muy prácticos. Y bueno, esperamos poder seguir activando estas conversaciones, súper pendientes de nuestras redes. La idea pues de seguir todas estas semanas activando las conversaciones. Y Alejandra, muchas gracias por el tiempo, por la disposición, por la amabilidad, por la apertura y pues por permitirnos este espacio. Creo que no solamente todo el equipo de Mutante pues queda muy agradecido, sino también todas las personas que asistieron a esta charla. Ay, muchísimas gracias a ustedes. Me encantó ver que tenían tanta curiosidad, tantas ganas de entender y de ver qué podían hacer. Me pareció muy bonito el espacio, muchas gracias. Me parece encantador ver toda la curiosidad de las personas, esa preocupación y ese amor por los que tienen cerca, por ver qué puedo hacer por mi familiar, por mi amigo, por mí mismo, como ese amor propio. Eso me fascinó. Creo que esos son unos puntos muy bonitos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. No, muchas gracias, de verdad. La idea pues igual es poder publicar esta charla por si de pronto quieren volver a ella, estudiar esos conceptos que Alejandra pues nos contó muy amablemente o ahondar en alguna idea que se ha tocado. Súper bienvenidos, la estaremos publicando la próxima semana. Entonces, nada, no les quito más tiempo. Muchas gracias por conectarse y un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Que tengan un feliz día. Lo mismo, muchas gracias.